Bueno, ya mismo tomamos contacto con nuestro compañero, con Jorge Lanata, para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Chao, buen día. Bueno, Jorge, queremos tu repercusión en impacto no solamente a nivel local, nivel periodístico, nivel social, sino en todo el mundo se habla de esto. ¿Qué pensás vos? Sí, claro. A ver, acá no hay muchas posibilidades distintas. Hay, por lo menos, yo lo decía recién en la radio, 4 posibilidades. No hay muchas más. Supongamos que la hipótesis del suicidio es cierta, sí, y supongamos que no es cierta y que lo pueden haber matado. ¿Quién puede haber matado a Nisman? Hay 3 posibilidades. Puede haber matado a Nisman la propia interna de los servicios, quizá para encarajinar más todavía el ambiente político. Puede haber matado a Nisman un grupo vinculado con el terrorismo. Nisman es un tipo que estaba amenazado y con condena de muerte por parte de grupos iraníes desde hace mucho. O puede haber matado a Nisman el gobierno. En este caso, el gobierno es el principal sospechoso porque Nisman los había acusado. En cualquier caso, de cualquiera de esas 4 hipótesis, es el gobierno el que tiene que dar un resultado transparente y rápido a este caso. Un suicidio inducido, en el caso de que esto hubiera sido un suicidio, también es un asesinato. Yo hablé hoy toda la mañana con gente que estuvo comunicándose con Nisman el sábado, con periodistas, con políticos, etc. En ningún momento nadie tenía la impresión de que Nisman podía matarse. Nos dicen fuentes judiciales vinculadas a la investigación, que no creen que esto haya sido un suicidio. Nos dice la gente de la Asociación Psicoanalítica Argentina que la personalidad de Nisman, por lo que se supo públicamente, tampoco parece una personalidad melancólica o suicida. Pero más allá de lo que se puede averiguar y que ahora averigüen los peritos forenses de la Corte y demás, todo esto sucede en un contexto. Si uno contara esta historia de la manera más desnuda posible, uno diría, hoy un fiscal iba a acusar al gobierno, ayer se mató. Bueno, es una historia que no suena para nada verosímil. Jorge, este hecho, porque muchos hablan de, bueno, algunos pseudo suicidios de la década del 90 y otros casos emblemáticos, muchos mencionan a Yabrán. ¿Esto para vos es una escala todavía superior y más grave? Mira, recién yo sacaba al aire en la radio a Santiago Kovadlov, que publicó en La Nación una columna muy interesante que dice que esto nos pone como sociedad en situación de desamparo. Y le preguntábamos, ¿en qué otro momento de la historia reciente vos sentiste eso? Y nos dio un ejemplo que me hizo pensar, cuando la muerte de Cabezas. Y está bien, porque son ejemplos comparables desde este punto de vista. Uno podría decir, hay en el poder, sea cual sea ese poder, sea el poder de los servicios de inteligencia o el poder del gobierno o el que sea, hay en el poder elementos de mafia que hacen que algo así sea posible. En ese sentido son hechos comparables. Nos acordábamos hoy temprano también en la radio de cuando lo suicidaron, le pongo comillas, al brigadier Echegoyen. Seguramente ustedes lo recuerden, una persona vinculada a la aduana. Sí. O también un tema que yo trabajé en su momento cuando suicidaron a Lourdes Di Natale, a la secretaria de Emil Yoma, que termina tirándose por la ventana en una situación completamente confusa. Bueno, son hechos que quedaron en el medio de una historia de impunidad. Tenemos para colmo ahora muy reciente el atentado de Francia, a donde en 24 horas o en menos que eso, las autoridades francesas identificaron a los atacantes. No puede pasarse el Estado argentino 10 años investigando esto, porque sería la mejor confirmación o de responsabilidad indirecta o de tratar de mantener la impunidad en un caso que no queda para nada claro. Lo que pasa es que cuando yo salgo ahora a la calle, sí, la gente no dice se mató el fiscal, claro, dice lo mataron. El tema es que ahora hay una especie de... Es cierto lo que vos decías, pero una doble investigación por delante. Por un lado, ¿qué pasó con Nisman en las últimas horas? Y justamente la denuncia que había hecho Nisman. ¿En qué queda eso también?
Mirá, el tema de la AMIA hace ya 20 años que estamos con esta historia. Yo tenía grandes diferencias con Nisman con respecto a su investigación, pero creo que son dos hechos distintos. O sea, yo personalmente no estaba de acuerdo con la investigación de Nisman que le daba responsabilidad directa a Irán en el atentado. Sería otra discusión para hablar en otro momento. Ahora Nisman, en el medio de esa investigación, descubrió otra cosa. Claro. Descubrió que había una embajada paralela y que había un intento de pacto de impunidad de gobierno argentino con el gobierno de Irán a cambio de determinados negocios. Y que en esos negocios petroleros estaba Delía, estaba Esteche, etc. Esto es lo que Nisman descubre, que va más allá de su investigación sobre Irán. Exacto. Ahora, ¿por qué Nisman deriva esto a la causa del hijo? Porque el hijo está investigando justamente el encubrimiento y esto sería parte del encubrimiento. Entonces, está bien lo que Nisman hace en ese momento. Lo deriva a donde debe. Yo lo que creo que hoy también tendrían que reflexionar, tanto Servini de Cubría como el hijo, en no haber abierto la feria. Porque ahora la van a abrir, pero ahora es tarde porque Nisman está muerto. En su momento, el hijo dijo que no iba a abrir la feria. Ahora está viajando, interrumpió sus vacaciones y está viniendo a abrirla. Y Servini de Cubría, que lo estaba reemplazando, hizo lo mismo. Evidentemente evaluaron mal, porque la información de Nisman era lo suficientemente importante como para que le costara la vida. Ahora, vos decías que tenías datos de fuentes judiciales donde se inclinaban, en todo caso, por un suicidio inducido o por un asesinato, no creían la versión del suicidio. ¿Estás hablando concretamente del juez de Campos que va a investigar este caso? No, yo no te puedo, no te puedo identificar las fuentes porque no podría y porque aparte podrían. No, pero digo, es el pensamiento problemas, pero de Campos. Estoy hablando de fuentes judiciales que están vinculadas a la investigación. Bien. Sí, están ahora, incluso hacen también hincapié al hecho de que no hay ninguna nota, ninguna carta, no avisó a nadie, no se comunicó con nadie, no dejó ningún rastro. Perdón, también hay otra cosa. Sí. También hay otra cosa, todos fuimos conscientes por comentarios del propio Nisman de la relación muy especial que él tenía con sus hijas. Tampoco hubo, y esto lo descubrieron ahora cuando allanaron el departamento, ninguna comunicación, ni por internet, ni en ningún otro caso, con las hijas. Es completamente inverosímil para mí que esta persona se haya matado. Sinceramente es lo que pienso y me parece que es lo que tengo que decir. ¿Y qué pensar respecto de cómo sigue, del futuro de la investigación puntualmente por esto? Porque es cierto, todos ahora se muestran, más allá de consternados, con la vocación de avanzar, de ir para adelante y de efectivamente dilucidar qué fue lo que pasó con él. Yo creo que el gobierno se está equivocando mucho en la reacción porque lo único que está haciendo es aumentar esto de fantasmas. A ver, Cristina tuitea hasta sobre el destino de su perro. Habitualmente. Bueno, no puede ser que la presidenta de la Argentina no hable de esto aún ahora, a esta hora, cuando ya hace mucho tiempo que se supo. Si nos habla del perro, la presidenta lo menos que puede hacer es hablarnos de la muerte del fiscal. La reacción del gobierno ha sido completamente liviana. Yo escuché a uno de los voceros del gobierno, a Víctor Hugo Morales, hoy diciendo en la radio que evidentemente esto era un suicidio. Sinceramente, hasta ahora no se ha demostrado ninguna prueba. Bernie, cuando llegó al lugar, sin revisar nada, dijo que era un suicidio. Es un caso de intuición policial bastante curioso el de Bernie. Sinceramente, hasta ahora la respuesta del gobierno me parece bastante lamentable y lo único que hace es aventar más fantasmas sobre algo que la gente ya piensa. Entonces, me parece que no es demasiado seria la reacción hasta ahora. Jorge, gracias por este contacto con nosotros. Hasta luego. A ustedes, un abrazo, hasta luego. Yo hablé hoy toda la mañana con gente que estuvo comunicándose con Nisman el sábado, con periodistas, con políticos, etc. En ningún momento nadie tenía la impresión de que Nisman podía matarse. Nos dicen fuentes judiciales vinculadas a la investigación, que no creen que esto haya sido un suicidio. Nos dice la gente de la Asociación Psicoanalítica Argentina que la personalidad de Nisman, por lo que se supo públicamente, tampoco parece una personalidad melancólica o suicida. Pero más allá de lo que se puede averiguar y que ahora averigüen los peritos forenses de la Corte y demás, todo esto sucede en un contexto. Si uno contara esta historia de la manera más desnuda posible, uno diría, hoy un fiscal iba a acusar al gobierno, ayer se mató. Bueno, es una historia que no suena para nada verosímil.
Jorge, este hecho, porque muchos hablan de, bueno, algunos pseudo suicidios de la década del 90 y otros casos emblemáticos, muchos mencionan a Gibran. ¿Esto para vos es una escala todavía superior y más grave? Mira, recién yo sacaba al aire en la radio a Santiago Kovadlov, que publicó en La Nación una columna muy interesante que dice que esto nos pone como sociedad en situación de desamparo. Y le preguntábamos, ¿en qué otro momento de la historia reciente, vos viajando, interrumpió sus vacaciones y está viniendo a abrirla? Y Servini de Cubría, que lo estaba reemplazando, hizo lo mismo. Evidentemente evaluaron mal, porque la información de Nisman era lo suficientemente importante como para que le costara la vida. Ahora, vos decías que tenías datos de fuentes judiciales donde se inclinaban, en todo caso, por un suicidio inducido o por un asesinato, no creían la versión del suicidio. ¿Estás hablando concretamente del juez de Campos que va a investigar este caso? No, yo no te puedo, no te puedo identificar las fuentes porque no podría y porque aparte podrían. No, pero digo, es el pensamiento pero de Campos. Te estoy hablando de fuentes judiciales que están vinculadas a la investigación. Bien. Sí, están ahora, incluso hacen también hincapié al hecho de que no hay ninguna nota, ninguna carta, no avisó a nadie, no se comunicó con nadie, no dejó ningún rastro. Perdón, también hay otra cosa. Sí. También hay otra cosa, todos fuimos conscientes por comentarios del propio Nisman de la relación muy especial que él tenía con sus hijas. Tampoco hubo, y esto lo descubrieron ahora cuando allanaron el departamento, ninguna comunicación, ni por internet, ni en ningún otro caso, con las hijas. Es completamente inverosímil para mí que esta persona se haya matado. Sinceramente es lo que pienso y me parece que es lo que tengo que decir. ¿Y qué pensar respecto de cómo sigue, del futuro de la investigación puntualmente por esto? Porque es cierto, todos ahora se muestran, más allá de consternados, con la vocación de avanzar, de ir... Se mató el fiscal, Claro. Dice, lo mataron. El tema es que ahora hay una especie de... Es cierto lo que vos decías, pero una doble investigación por delante. Por un lado, ¿qué pasó con Nisman en las últimas horas? Y justamente la denuncia que había hecho Nisman. ¿En qué queda eso también? Mira, el tema de la AMIA, hace ya 20 años que estamos con esta historia. Yo tenía grandes diferencias con Nisman con respecto a su investigación, pero creo que son dos hechos distintos. O sea, yo personalmente no estaba de acuerdo con la investigación de Nisman que le daba responsabilidad directa a Irán en el atentado. Sería otra discusión para hablar en otro momento. Ahora Nisman, en el medio de esa investigación, descubrió otra cosa. Claro. Descubrió que había una embajada paralela y que había un intento de pacto de impunidad de gobierno argentino con el gobierno de Irán a cambio de determinados negocios y que en esos negocios petroleros estaba Delía, estaba Esteche, etc. Esto es lo que Nisman descubre, que va más allá de su investigación sobre Irán. Exacto. Ahora, ¿por qué Nisman deriva esto a la causa del hijo? Porque el hijo está investigando justamente el encubrimiento y esto sería parte del encubrimiento. Entonces, está bien lo que Nisman hace en ese momento. Lo deriva a donde debe. Yo lo que creo que hoy también tendrían que reflexionar, tanto Servini de Cubría como el hijo, en no haber abierto la feria. Porque ahora la van a abrir, pero ahora es tarde porque Nisman está muerto. En su momento, el hijo dijo que no iba a abrir la feria, ahora está... Bueno, ya mismo tomamos contacto con nuestro compañero, con Jorge Lanata, para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Chao, buen día. Bueno, Jorge, queremos tu repercusión en impacto no solamente a nivel local, nivel periodístico, nivel social, sino en todo el mundo se habla de esto. ¿Qué pensás vos? Sí, claro. A ver, acá no hay muchas posibilidades distintas. Hay, por lo menos, yo lo decía recién en la radio, 4 posibilidades. No hay muchas más. Supongamos que la hipótesis del suicidio es cierta. Sí. Y supongamos que no es cierta y que lo pueden haber matado. ¿Quién puede haber matado a Nisman? Hay 3 posibilidades. Puede haber matado a Nisman la propia interna de los servicios, quizá para encarajinar más todavía el ambiente político. Puede haber matado a Nisman un grupo vinculado con el terrorismo. Nisman es un tipo que estaba amenazado y con condena de muerte por parte de grupos iraníes desde hace mucho. O puede haber matado a Nisman el gobierno. En este caso, el gobierno es el principal sospechoso porque Nisman los había acusado. En cualquier caso, de cualquiera de esas 4 hipótesis, es el gobierno el que tiene que dar un resultado transparente y rápido a este caso. Un suicidio inducido, en el caso de que esto hubiera sido un suicidio, también
es un asesinato. ¿Vos sentiste eso? Y nos dio un ejemplo que me hizo pensar, cuando la muerte de Cabezas. Porque, y está bien, porque son ejemplos comparables desde este punto de vista. Uno podría decir, hay en el poder, sea cual sea ese poder, sea el poder de los servicios de inteligencia o el poder del gobierno o el que sea, hay en el poder elementos de mafia que hacen que algo así sea posible. En ese sentido son hechos comparables. Nos acordábamos hoy temprano también en la radio de cuando lo suicidaron, le pongo comillas, al brigadier Echegoyen. Seguramente ustedes lo recuerden, una persona vinculada a la aduana. Sí. O también un tema que yo trabajé en su momento cuando suicidaron a Lourdes Di Natalia, la secretaria de Emil Yoma, que termina tirándose por la ventana en una situación completamente confusa. Bueno, son hechos que quedaron en el medio de una historia de impunidad. Tenemos para colmo ahora muy reciente el atentado de Francia, a donde en 24 horas o en menos que eso, las autoridades francesas identificaron a los atacantes. No puede pasarse el Estado argentino 10 años investigando esto, porque sería la mejor confirmación o de responsabilidad indirecta o de tratar de mantener la impunidad en un caso que no queda para nada claro. Lo que pasa es que Jorge, cuando yo salgo ahora a la calle, sí, la gente no dice...